Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El segundo significado del nombre de Sem, que se refiere al agua. Y venimos como este significado, como este nombre ha tenido una injerencia muy importante dentro de todas y cada una de las generaciones que hemos podido tener y que la tierra ha vivido. Seguimos conociendo el valor que tiene la descendencia de Abraham dentro del proceso de la redención. Es importante conocer que cada una de las generaciones ha vivido, digamos, como una especie de apocalipsis, porque cada generación han habido persecuciones. Los apóstoles fueron perseguidos, han habido temblores, han habido hambrunas, han habido en cada una de las generaciones que nos habla la Escritura. Nosotros podemos darnos cuenta que esto, lo que nos habla Apocalipsis, que es como la salida, que es como el toque final ya para que la humanidad ya entre en el proceso final de la redención y la vida eterna. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, ellos vivieron una hambruna, ¿cierto? Pasaron, y si hay hambruna es porque no hay agua, hay sed, guerras entre ellos mismos, todas estas situaciones que nos habla el Señor en su palabra. Esta generación de Abraham la venimos trayendo desde Noé, que fue donde el Señor nuevamente dio inicio y principio. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la promesa que Él le había dado a Adán, de que Él traería un Salvador, que habría siempre una lucha, una batalla, una enemistad entre las cosas de Dios y las cosas del hombre o del mundo. Sabemos que así como Noé, el padre empezó el Señor desde la 9ª generación con Lamec, viene ahora con Noé, que su papá es Taré, pero ya sabemos que según la Biblia hebrea, Taré no tiene un nombre especial, pero sí su generación, que era la 9ª, y ya nosotros sabemos que el número 9 era que ya con Taré se acababa el ciclo que le había dado el Señor a la humanidad. Dios siempre ha dado un tiempo prudencial a cada generación. Cada generación ha vivido situaciones, cada generación ha pasado por angustias, cada generación han vivido pandemias, plagas, enfermedades, y es como lo que decía Dianita en la oración, es como esos llamados, esos toques de trompeta que da el Señor para que la gente voltee a mirar al Señor, para que empecemos a buscarlo a Él, porque los días son malos, los días
cada vez se van complicando más. Dice, vamos a hablar o seguimos hablando de Abraham. Habíamos hablado en la parte, en el culto pasado, que Abraham significa padre exaltado o padre enaltecido. Abraham es la 10ª generación. Desde el tiempo de Noé hasta Abraham hay 10 generaciones. Ese número 10 representa la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos dentro del plan de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado unos talentos, Dios nos ha dado unos dones, Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha llamado para que trabajemos en su obra, para que trabajemos en su causa. Cada uno de nosotros sabemos para qué me llamó el Señor. Si yo no tengo ciertas cosas, que yo quiero esto, pero resulta que de pronto no tenemos como la facilidad, como la inteligencia o lo que sea, pues ya uno tiene que mirar hacia dónde el Señor me quiere dirigir y no meternos en situaciones que no soy capaz y que seguramente van a ser como un trauma para nosotros. Entonces, este número 10 también hace referencia a la perfección del orden divino en cuanto a la responsabilidad. Fíjense que tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con el orden. Una de las cosas que Dios está buscando en cada uno de nosotros es ordenar nuestra casa. Que pongamos orden a nuestra casa, que pongamos orden a las prioridades, y la primera que debe encabezar su lista de actividades y de orden es el Señor y todo lo que tenga que ver con Él. Todo lo que se relacione con el Señor es el primero que debe ocupar la lista. Así como usted, me imagino, hace un presupuesto y coloca arriendo, servicios, transporte, comida, todo eso, pues lo primero que uno coloca es el diezmo y luego sí empieza uno a bajar y a colocar los gastos y a colocar todos los compromisos que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo mismo que el Señor está haciendo. El Señor quiere que nosotros ordenemos nuestra casa, que le pongamos una dirección hacia las cosas del Señor, que dejemos un poco a un lado todo lo que tiene que ver con el mundo, y el mundo que me trae pleitos, contiendas, mentiras, un carácter indómito, un carácter que a veces no somos capaces de controlarlo. ¿Pero por qué? Porque nos falta que la Biblia o que la palabra de Dios penetre en mi alma. Cuando yo sigo todavía con mis caracteres, con mi forma de ser, porque la palabra no ha penetrado, la palabra no ha hecho esa separación, y por eso yo sigo teniendo esas reacciones, sigo teniendo conflictos, sigo teniendo, ¿por qué? Porque todavía la palabra no ha hecho mella en nosotros. Ahora, analizaba la palabra Abraham, su gematría. Abraham, su gematría es el número 2. Y ya habíamos hablado que el número 2 representa acuerdo, y estos acuerdos se basan en el pacto que Dios hace con aquel que ha sido llamado a trabajar en su obra, a trabajar en su causa. El Señor hizo un pacto con nosotros, el Señor nos ha llamado, ha hecho un acuerdo, nos ha puesto a trabajar, y el Señor también quiere que cada uno de nosotros demos el resultado de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. También el número 2 implica una oposición. Nosotros sabemos que tenemos grandes oposiciones en nuestro caminar con el Señor. Tal vez usted tiene una oposición grande en su casa, en su familia, con su esposo, con su esposa, con alguien en particular. Entonces ahí se está viendo la oposición, y esa oposición trae división. La división, ¿por qué? Porque yo quiero y usted no. Yo sí quiero, pero usted no. Entonces, váyase con él o véngase con él. O sea, siempre hay como esa diferencia cuando hay esa división en cuanto a las cosas del Señor. También el número 2 representa añadidura, representa confirmación, plenitud y testimonio.
Dentro del alefato hebreo, este número 2 representa la consonante B, ¿ya? En el lenguaje de nosotros es la B larga o la B pequeña, pero aquí representa la B larga, que es la que representa casa, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, y representa también al pueblo de Israel, no Israel porque le estamos quitando la Y, la Yod, que representa la mano de Dios, porque el verdadero nombre es Israel. Bien, ahora, habíamos hablado también que Dios le había dado una promesa a Abraham. Y cuando Dios da una promesa, Él sabe que tiene que añadirle algo. Él sabe que tiene que darle algo de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de revelación, para que usted le pueda cumplir al Señor. Para que ese propósito, ese llamado que el Señor nos ha dado, se necesita que Dios me anexe algo, que Dios me añada algo, para que yo pueda tener la facilidad de resolver o la facilidad de trabajar con el Señor. ¿Ya? Por eso, ¿qué le dijo Salomón al Señor? Que le diera un corazón entendido para poder comprender a un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil de manejar. Y por eso el Señor, si nos ha puesto por cabeza, si nos ha delegado una responsabilidad, Él me va a dar la inteligencia, Él me va a dar la sabiduría, Él me va a dar a mí lo que necesito para que yo le pueda cumplir al Señor. Él es el que lo conoce, Él es el que sabe, y si Él me dio, y si Él me añadió, y si Él me hizo, es porque Él sabe que nosotros le vamos a, estamos en la disposición y en la capacidad de darlo, porque el Señor está dando, el Señor está añadiendo. Por eso Él le dice, pida la sabiduría si a usted le falta. Pida sabiduría si le falta en algo. Si para estudiar la palabra a usted le cuesta trabajo, pues diga, Señor, deme sabiduría. Pero resulta que la sabiduría usted la tiene que conseguir es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. La sabiduría no viene por ósmosis, ni la sabiduría va a llegar como un balde de agua que le va a caer a usted. La sabiduría se la va a dar el Señor en la medida que usted lea la Escritura con inteligencia, con entendimiento. ¿Para qué? Para que usted pueda saber y conocer cómo puedo llevar por obra la Escritura, cómo ejecuto la palabra de Dios. Pero si no nos sentamos, si nos metimos en la idea, ay, qué jartera que nos hablen del hebreo, que yo no entiendo nada, ¿y por qué no se siente a estudiar? No todos tenemos la facilidad, no todos nacimos aprendidos, pues aquí nosotros vamos, pero a usted también le corresponde, porque no todos, como nos enseñaba un día David, Cristian, nos enseñaba que a unos se les facilita más que a otros, pero todos vamos a aprender. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del Señor, y el lenguaje del Señor solo lo entenderán sus hijos. Aquel que se siente a escudriñar la palabra, aquel que le va a dedicar tiempo a la Escritura. Aquel que se va a sentar y va a decir, ¿cómo que yo no puedo? Si es que yo tengo el Espíritu Santo, no le interesa que usted no tenga un título, no le interesa, a usted lo único que le interesa es que usted sepa leer y escribir y la disposición de corazón de que usted quiere aprender la palabra del Señor. O sea, no busquemos argumentos, no levantemos muros, no pongamos obstáculos de que yo no puedo por lo que nos han venido enseñando. Ahora, fíjese que mirando la palabra, cuando el Señor le dijo a Abraham, yo te voy a engrandecer tu nombre. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre es lo que le va a dar la característica, el nombre es lo que le va a dar la identidad. Por el nombre es el que el Señor se va a conocer. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre. Por eso el Señor tenía que arreglar el nombre de Abraham, tenía que engrandecer, y para poderle engrandecer había que agregarle, había que añadirle algo que le faltaba a Abraham. ¿Para qué? Para que fuera el padre de muchedumbre de gente.
¿ya? Entonces, por eso le digo, si a mí Dios me ha mandado, me ha llamado a una responsabilidad en su obra, en su casa, Él me va a añadir lo que me hace falta. ¿Y qué le añadió el Señor a Abraham? Le agregó una consonante. Una consonante que si ustedes escucharon la enseñanza de Yané, estuvo genial, estuvo fantástica y con mucha claridad. Esa consonante de la que el Señor le agregó al nombre de Abraham fue la letra Hei o la H para nosotros, que representa el número 5. Vuelvo y le repito, si usted escuchó el devocional de Yané, que ella nos habló sobre la palabra pero, hizo una relación entre creo que fue Apocalipsis con Génesis, pero ella hizo una exposición de lo que representa el número 5, de lo que representa la consonante que Dios le agregó al nombre de Abraham, ¿para qué? Para hacerlo grande. ¿Por qué? Porque la palabra Hei tiene unos significados interesantes, tiene unos significados importantes. Y esa Hei, que es la H, dice que representa una ventana. Ella hablaba de, eso no lo conocía yo, ella hablaba de que esta consonante tiene dos aberturas. La parte de arriba que representa la parte espiritual y la parte de abajo que representa el caído, que representa el que está afuera, ¿ya? Y dice que es la ventana. El Señor siempre nos ha dado la oportunidad de entrar. También la palabra o esta consonante H tiene un significado, digamos, interesante que es revelación. Revelación. Ahora, el otro es vida. Por eso, ¿qué le faltaba a Abraham? Que tuviera fuerza, que pudiera engendrar. Y lo mismo colocó esta consonante en Sara para que hubiese la sanidad en el vientre. Porque eso fue lo que nos enseñaron ayer en el ayuno, que la primera sanidad que el Señor hizo fue la de Sara, porque Sara era estéril. Y ella no podía concebir, no podía dar hijos. Y por eso el Señor, ¿qué hizo? Sanó la matriz de Sara. ¿Cómo? Le agregó la H, le cambió su nombre y le agregó la H. ¿Por qué? Porque esa H representa vida, representa el soplo de vida y también significa un suspiro. También esta consonante representa la gracia. Por eso el Señor ha hallado gracia en nosotros y tiene que añadirnos para que Él halle gracia en nosotros y nosotros hagamos las cosas con gracia, con una bonita actitud, con algo maravilloso para el Señor. Y lo otro es el número 5. Ese número 5 está formado por el número 4 que representa la creación y el 1 que representa la perfección, que representa la relación del hombre con la creación, la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios y la revelación de la obra de la redención. También este número 5 representa gracia y representa otros dos conceptos que es la indignación y la debilidad. Ahora, fíjese que me llamaba la atención algo interesante. Yo siempre, digamos, cuando a mí Dios me coloca estudiar un libro de la Escritura, siempre me lo pone con anterioridad por algo que yo voy a tocar, por algo que yo voy a empezar a analizar, para que yo me meta un poquito más dentro de ese concepto y podamos traer un poquito de ¿qué? De claridad sobre las cosas de la Biblia, de claridad sobre las cosas de la palabra de Dios. Si la consonante H que Dios le colocó al nombre de Abraham
representa revelación, representa vida y representa gracia. Ahora, ¿qué significa o por qué el Señor le colocó esta consonante a Abraham? ¿Por qué no le puso la Yod, por ejemplo, que representa la mano de Dios? ¿Por qué? Porque la H, dentro de sus conceptos, dentro de su significado, representa revelación. Y la palabra revelación en el hebreo significa descubrir, significa abrir algo que está oculto. Pero también esta palabra que en el hebreo se dice Haggalut, se dice revelación. Y la revelación consiste en mostrar algo que está oculto. Pero esta palabra revelación viene de una raíz que se dice galut. Y la palabra galut en el hebreo significa exilio y dispersación. Por eso el Señor le estaba colocando vida y también le estaba mostrando que a través de él, que su pueblo iba a estar, ¿qué? Exiliados. Iban a estar, ¿qué? Dispersos. Porque el mismo Señor se lo dijo a Abraham. Ten por cierto que tu pueblo estará en esclavitud 400 años. Luego, por eso el Señor le estaba diciendo a Abraham que de esa H representa la vida, pero también representaba ¿qué? Representaba, representaba el exilio y representaba la dispersión. Y por eso el Señor dijo, a través de usted yo voy a llegar a las gentes, a los que están dispersos, a los que están fuera, a los que no están por aquí, a través suyo. Por eso dice que a través de Abraham vino todo el plan de redención de parte del Señor y que de ahí vino ¿quién? El Señor. Vino nuestro Mesías, nuestro Redentor. ¿Sí me voy a entender hasta ahí? Entonces fíjese qué tan importante es nosotros poder conocer para entender qué es lo que está haciendo el Señor, para poder comprender cómo juegan las cosas de Dios, cómo uno puede conocer que a través de un nombre Dios le dijo, lo voy a engrandecer, pero para que usted sea grande, usted necesita pasar por estas dificultades, usted necesita vivir estas situaciones, usted necesita ser obediente a lo que yo le mando, a lo que yo le digo. Por eso, fíjese que hablar de revelación es hablar de los exilios. Israel, el primer exilio que nosotros conocemos o que nosotros sabemos fue el exilio cuando vino Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Israel. Vino otro exilio que es el de Edom, el exilio de Edom, que Edom es el mismo Esaú, que es lo que hoy llamamos Roma. Él es el creador de Roma, él es el creador de todo ese imperio que está sobre la tierra. ¿Por quién estamos siendo gobernados? Por ellos. Nosotros estamos, y por eso el Señor dice, yo tengo que sacarlos, tengo que redimirlos ¿de qué? Porque nosotros estamos dispersos. Unos por aquí, otros por allá, otros en Europa, el pueblo de Dios está aquí, está allá, y el Señor que dice, yo tengo que recogerlos. Y por eso Él vino ¿a qué? A recoger las ovejas perdidas del Señor. Él vino a recogerlo, pero desde el nombre de Abraham, todo el plan estaba ahí. Todas las cosas estaban ahí. Por eso en Edom, que es el otro exilio que nosotros conocemos, que vino el otro personaje, que un nombre ahí todo raro que me cuesta trabajo pronunciarlo, pero habla de qué, ¿cuándo se empezó a dar eso? En el año 70, cuando ya, y por eso le decía que el Apocalipsis, cuando vino la persecución de los judíos, cuando tumbaron el templo, cuando acabaron eso, y por eso ellos tuvieron que dispersarse, tuvieron que irse de Jerusalén a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo perseguidos por el imperio griego, por los romanos y por todos esos personajes que no estaban de acuerdo, porque estaba cogiendo mucha fuerza las cosas del Señor. Estaba cogiendo mucha fuerza
la obra del Señor y ellos tenían que menguar. Por eso hay una historia alrededor de eso y por eso empiezan a quitar. Vamos a quitar las fiestas estas y vamos a ponerlas de nosotros. Y por eso hoy en día nosotros estamos, ¿qué? Siendo gobernados y dirigidos por Esaú o por Roma, que es lo mismo, que en esa época se llamaba Edom, pero hoy se le ha dado el nombre de Roma, que es lo que viene manejando, viene gobernando a todos los países de la tierra. Por eso viene el Señor a qué, a discutir, a qué, a sacarnos de ese y a reunirnos, porque todos estamos dispersos. Todo el pueblo del Señor, la iglesia del Señor está dispersa y por eso Él dice, yo los quiero llamar a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de que sean uno solo, un solo Señor, un solo Espíritu. Aunque estén dispersos, pero el Espíritu nos hace uno. Aunque estén dispersos, tenemos el mismo Dios. Aunque estén dispersos, tenemos la misma situación. Entonces, por eso es importante esta consonante que el Señor le agrega a Abraham. ¿Para qué? Para que el plan, el propósito, la revelación y todo el plan que el Señor tenía para redimir a la humanidad, todo está basado en Abraham. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Por eso es importante, y si no, pues yo les invito para que escuchen la enseñanza que dio Janet, porque fue muy clara, donde ella hablaba el número 4, el número 1, el número 2, el número 3, y hacía una exposición que era lo que yo tenía acá en la enseñanza. Por eso no me quiero extender mucho, porque se supone que ustedes escucharon el mensaje, escucharon la palabra y ya deben tener un poquito más de nombre. Bien. La palabra Abraham, que el Señor agrega esta H, ¿es para qué? Para engrandecer su nombre. Ya Él no es Padre exaltado, ahora Él dice Padre de muchedumbre de gentes. Él es el Padre de multitudes, de naciones. Él es de donde el Señor lo eligió a Él, porque a través de Él el Señor venía a redimir, a través del propósito o del cumplimiento de Abraham, el Señor viene a redimir. Entonces ya no es Padre exaltado, sino ahora se llama Padre de multitudes de gentes, nación grande. Por eso el Señor, que le dijo que los hijos de Él, cuando le dijo, salga de su carpa y mire hacia lo alto, mire las estrellas, quiere decir que el Señor le habló ¿cuándo? De noche, ¿cierto? Porque las estrellas solamente se ven de noche, ¿ya? Entonces se dice que las arenas del mundo, de todas, son iguales al número de estrellas que hay en el cielo. Igualito el número de lo que hay acá, igual el número de estrellas. De toda la arena que hay, de todas las playas del mundo, es el mismo número de estrellas, dicen los que seguro se pusieron a contar, y entonces ahí saben cómo es la cosa. Bien. También el nombre de Abraham, recuerde que él es bendición. ¿Bendición para quién? Para los que bendecimos el nombre del Señor. Para quienes oramos por el pueblo de Israel, para aquellos que nos mantenemos dentro de ¿qué? Dentro de su estructura. Pero también Abraham, también hay una condición, y es que nadie puede venir en contra de su pueblo. Los enemigos del pueblo de Dios serán ¿qué? Malditos. ¿Y quién pelea por ellos? Dios. Dios es el que va a levantar, Dios es el que va a demostrar. Yo analizando las noticias que hay en Israel, que parece que los países lo han dejado solo, yo le decía, Señor, que no confíen en el brazo de carne. ¿Acaso usted no es el que siempre los ha defendido y los ha sostenido? Un pueblo que ha tenido tantísima persecución, un pueblo que ha sido sometido a tantas cosas y todavía se sostiene, y todavía hay más de 15 millones de judíos, que son los que han mantenido el nombre del Señor, independiente de que sus hermanos
los demás hermanos estén dispersos y los demás hermanos estén perdidos. De todas maneras, ellos son los que han venido sobre sus hombros llevando el nombre del Señor. Así estén haciendo lo que sea, pero es el pueblo de Dios y allá Dios con ellos, pero ellos son los que nos abrieron a nosotros la puerta. ¿Para qué? Para conocer el nombre del Señor, para poder sostenernos, para poder encontrar el camino que nos lleva ¿a dónde? Hacia la salvación. ¿Verdad? Porque Él siempre dice que Él los tiene en su mano, que como la gallina cuida sus polluelos, Él siempre ha cuidado a su pueblo. Es su esposa, porque la Biblia dice que ellos son la esposa de Dios. Y por eso así hacen la comparación entre la esposa de Oseas y el pueblo de Israel como esposa del Señor. Israel se ha ido detrás de Dios, detrás de costumbres paganas, han hecho lo contrario a lo que Dios ha dicho, y sin embargo el Señor dice, ella es mía, yo lo llamé, no importa que esté en la condición que esté, usted es mío. Y yo voy a buscar la forma y la manera de cómo usted delante de mí esté limpio. Y por eso el Señor mandó a su Hijo, ¿para qué? Para darnos la oportunidad de presentarnos delante de Él como una esposa pura, sin mancha, para que podamos entrar al reino del Señor. Bien, ahora, fíjese algo interesante, hermano. Así como Abraham representa el número 2, y representa la consonante B. Abraham o Abraham, porque la H suena como J, Abraham dice, tiene una gematría de 7. Entonces uno empieza a decir, Dios, aquí, ¿cómo Dios todo lo tiene, como dice por ahí, fríamente calculado? Todo lo tiene amarradito. Y yo decía, bueno, Señor, el número 7, ¿qué representa? La perfección de Dios. El número 7 representa la creación proclamando a su creador. ¿Por qué? Porque el número 7 está formado por el número 4, que representa la creación, y el número 3, que representa la plenitud o la divinidad de Dios. Por eso se habla de que la tierra es la que tiene que proclamar la gloria de Dios. La tierra es la que tiene que estar unida a los parámetros del Señor para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo entre en el plano de la salvación, como dice el Señor. Ahora, este número 7 representa la perfección espiritual. También tiene otra representación, y es que hace referencia al día de reposo. Por eso el Señor dice, 6 días trabajarás, el 7º será día de reposo, como dice el Señor. No porque Él esté descansando, porque Él dice, yo no estoy descansando, yo sigo trabajando junto con mi Hijo, porque tenemos que acabar el plan, tenemos que estar pendiente, como el gerente que está pendiente del proceso de su producción, de su empresa, en dónde está el bache, dónde se presentó el inconveniente, dónde no resultó, ahora cómo lo arreglamos. Igualmente se sucede con el Señor. Igual, porque el Señor respeta la actitud que cada uno de nosotros tenemos frente a las cosas de Dios. Dios espera que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dios espera que para nosotros sea de principio, de importancia, el que nosotros estemos con el Señor. Ahora, fíjese algo interesante, y es que dentro del alefato, dentro del alefato hebreo, este número 7 representa la letra Zain, que tiene como figura una espada, tiene como figura como un arma, como una espada. ¿Para qué? Que sirve como defensa. Ahora, esta Zain tiene unos significados, que es arado. Nosotros ya sabemos que ellos eran ¿qué? Una tierra agrícola, ¿cierto? Tenían que trabajar. Así como el Señor coloca o el campesino, cuando va a labrar la tierra, cuando va a arar la tierra, ¿qué hace? Pues coge sus bueyes. Está el buey, que es el más antiguo, y está el joven.
El más antiguo o el buey viejo es el que tiene la experiencia y el buey joven es el que tiene la juventud, la fuerza, la energía. Entonces, por eso se necesita esa combinación, la experiencia con la juventud, con la obediencia hacia las cosas del Señor. El otro significado que tiene esta palabra, que la consonante sign es el arma, la usan como arma, como defensa. Era usado ¿por qué? Por los mismos pastores cuando venían a defender a sus ovejas, a pelear contra sus propios enemigos. También este significado es espada. Esta espada es lo que representa la que sirve para partir. Y si nosotros vamos a Hebreos 12:4, ¿cierto? Donde dice que la palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra penetra como espada de doble filo, ¿ya? Que penetra, que separa, que abre, que hace. Eso es lo que está buscando el Señor. El Señor está haciendo que a través de Abraham, por eso dice, los hijos de Abraham son los separados, son los apartados, son aquellos que tienen una señal, que tienen un símbolo, que tienen un vínculo, y es la circuncisión. Entonces fíjense que esta espada que representa un arma de qué, para penetrar, para cortar, para separar, para hacer una separación entre, si yo soy del Señor, la palabra me separa a mí de las obras del mundo. No me va a sacar del mundo, porque entonces ¿cómo vamos a alumbrar a los que están allá afuera? Pero a mí lo que el Señor quiere y anhela es que el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de su palabra, ¿qué es? Que me separe de las obras del mundo. ¿Cuáles son las obras del mundo? Las obras de la carne, el trago, el desorden sexual, todo eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo puedo estar en medio de, pero yo no practico eso, ¿ya? Nosotros estamos en medio de ¿qué? Del imperio romano que está gobernando, porque todavía los países le preguntan allá a la autoridad superior si lo hacen y que interceda, que vaya y haga, que esto es lo que dice la iglesia, y por eso todavía el mundo está siendo gobernado por él. Y eso es lo que viene el Señor a quién, a sacarlos de ese gobierno que todavía está trayendo dominio sobre la tierra. Y el que se va a levantar al final de los tiempos. Ese es el que se va a levantar. Bien. Esta palabra sign también tiene otro significado que es corte. Fíjense que una cosa es separar, otra cosa es partir, otra cosa es penetrar. Pero aquí habla de un corte. Es decir, que cuando me habla a mí el Señor, que la palabra corte hace referencia a la circuncisión. ¿Por qué? Porque esto es interesante, porque yo analizaba, yo decía, Señor, ¿por qué habla de corte? Y hablar de corte es hablar de circuncisión. Recuerde cuando el Señor le dijo a Abraham que tomara unos animales, que lo partiera y que los separara, porque Dios iba a pasar por el medio de esos animales. En ese momento el Señor estaba haciendo un corte, estaba haciendo una separación entre lo que son los hijos de Dios, los hijos de Abraham y los que no lo son. Yo soy un hijo de Dios porque creo en su palabra, porque sigo la Escritura. Los que no lo siguen, pues, ¿qué dice el Señor? Son los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque siguen las obras de la carne, siguen las obras del mundo, seguimos siendo influenciados por aquello que no me va a acercar al Señor. Por eso vuelvo y le digo, tenemos que empezar a analizar y a mirar si todavía yo tengo raíces con el mundo, si todavía el enojo, la ira, la contienda, no soy capaz de tomar las cosas con calma, sino que si no se hace lo que yo quiero, como yo diga, y entonces ya me ofusco, peleo con las personas, y ahí que no estamos
honrando el nombre del Señor. ¿Estamos honrando a quién? Al espíritu de ira, de enojo, de contienda que hay en cada uno de nosotros. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la ira es una de las emociones contrarias que afectan el buen funcionamiento de los riñones. Cuando hay ira, cuando hay todo este tipo de cosas, el sistema se disminuye y empiezan a salir los problemas renales. Eso es lo que nos habla, nos enseñan los doctores que conocen el cuerpo humano. Eso es importante, por eso hay que empezar a mirar si todavía yo me dejo llevar por la ira, por el enojo, porque yo quiero que el mundo haga lo que a mí me parece y que la gente camine como yo quiero. Ahí estamos mal. Porque el único que lleva al pueblo a la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí siendo lo que aprendí esta mañana estudiando una palabra de Apocalipsis, que era el ángel. Yo decía, ¿quién es el ángel, Señor? Y una cosa es como se escribe en el hebreo y otra cosa es muy distinta a lo que dice en el griego. Pero en el hebreo tiene una simbología muy importante que me llamó la atención, que una de los significados de la palabra ángel son vigilantes. Son los vigilantes, son los que vigilan, son los que Dios envía para llevar un mensaje. Un ángel puede ser un maestro, un ángel puede ser un profeta, un maestro. Eso es lo que me enseña a mí dentro del lenguaje del Señor. Dentro del griego se llama los que son enviados, ¿a dónde? A llevar las buenas nuevas. Eso es interesante que cada uno de nosotros sepamos y conozcamos. Entonces, fíjese que esta palabra cortar hace referencia a que nosotros debemos de hacer una separación. Y fíjese que esta parte de este corte del que nos habla el Señor prácticamente está haciendo referencia a la circuncisión. Y cuando estudié hace unos días atrás esta palabra corte, que tiene que ver con la circuncisión, eso es muy interesante, porque lo primero que Dios quiere al que ha sido llamado es que se cuide en el área sexual. Es que debe tener una separación, que si usted es casado, usted tiene su pareja, pero usted no puede estar haciendo otra cosa diferente. Porque eso es lo primero que Dios le llama a quien, al que ha sido llamado al servicio del Señor. Tiene que hacer un corte, tiene que hacer una separación entre la carne que la mueve a usted y el servicio al Señor. Entonces, eso de pronto lo vamos a mirar un poquito más adelante, sino que ahora es lo que digo yo, esta palabra corte. O sea, corte con esas cosas que a usted todavía la tienen atadas al mundo. Corte con todo ese montón de situaciones que todavía a nosotros no nos dejan caminar y avanzar en las cosas de Dios. Eso es interesante. Y cómo Dios le dijo a Moisés, adelantándome un poquito, le dijo a Moisés, si los sacerdotes vienen a mí, me hace el favor y cubre su desnudez. Y la desnudez cubierta para los sacerdotes levitas era, póngale calzoncillos. Y no vengan a mi presencia sin interiores. Y esto es la forma. Y no pueden haber escalas, gradas, porque se le va a ver la desnudez. Y no me sirve ese líder que tiene problemas sexuales. ¿Por qué? Porque si venimos aquí y nosotros estamos haciendo y teniendo pensamiento por allá, ¿quién sabe qué estamos haciendo? Contaminando el altar del Señor. Eso es importante, hermano. Por eso tenemos que empezar a cortar con todas aquellas cosas que me hacen a mí impura, que no me permiten a mí tener una relación genuina con el Señor. Eso es lo que hay allá afuera. Hay un estudio que hicieron por ahí, los que les gustan las estadísticas, y los que más ven pornografía son los cristianos. Son los cristianos. Y yo decía, uy, qué vergüenza, Señor. Y nos decimos, ¿qué le pasa a su carne? Entréguesela al Señor. Entréguele su carne al Señor para que Él sea el que controle esa situación.
Si tenemos problemas, ¿para qué le damos cabida? ¿Para qué vemos, las películas de esas de sexo o el porno? Todo ese montón de cosas que de esa manera es como el enemigo está haciendo que se contamine el sacerdocio del Señor, que se contamine la casa de Dios. Y esos, uno mira así, la cantidad de hermanos que están en qué fornicación y en adulterio, viendo pornografía, lenguajes que no es el que el Señor quiere. Entonces, hay que analizar y siéntese a mirar y decirle al Señor, circuncide mi corazón, circuncide mis ojos, porque la Biblia me habla de la circuncisión de los oídos, de la circuncisión de la boca, de la circuncisión de mis ojos y de la circuncisión de mis manos y mis pies. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es importante, hermano. Entonces, fíjense que dice que la consonante sign representa una herramienta de labranza. Vuelvo y le digo, hace referencia al arado. Es una herramienta que sirve como defensa. ¿Para quiénes? Para los que trabajan en el campo, para los pastores. Entonces, fíjese lo que el Señor nos está hablando. ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham que le iba a engrandecer su nombre? Y para poderlo engrandecer, ¿qué tenía que hacer? Añadirle algo que a él le faltaba para dar vida, para que él fuera fructífero, ¿ya? Porque fíjese que Sara también, vuelvo y le repito, a Sara también el Señor le colocó esta H, le colocó esta consonante, esta que le hacía falta, ¿para qué? Para que ella fuera la madre de todas las naciones. Porque de ahí es donde salen todas las naciones, por eso le dijo, de ti saldrán reyes y sacerdotes. Y eso es lo que vemos, los sacerdotes el pueblo de Leví y los reyes el pueblo de Judá. Entonces, fíjense que aquí el mismo Señor nos está hablando. Si el Señor me dice, te voy a engrandecer, te voy a enriquecer, bueno, ¿qué me va a colocar a mí? Para que para que el Señor pueda enriquecerme. ¿Pero en qué me va a enriquecer? ¿En plata? Bueno, solamente Dios sabrá de qué manera. Pero el Señor nos ha dado una promesa, es que Él nos va a dar la riqueza, pero la riqueza ¿en qué? En conocimiento, en sabiduría, para poder entender la Escritura. La Biblia no me habla en ninguna parte en el nuevo pacto que el Señor le dijo a alguien que lo iba a enriquecer. Para que usted sea enriquecido, pues debe trabajar, debe buscar cómo mejora su talento, cómo ahorrar y cómo no malgastar. Porque eso es lo que ve uno. El Señor no me bendice, pero usted ¿dónde la está dejando? ¿Qué está haciendo con el dinero? Así como el Señor, fíjense, el Señor le enriqueció a ¿quién? A Jacob. Jacob se fue con un poquito de comida, con un chorrito, con una vasijita de aceite y se fue sin nada. ¿Por qué? Porque su hermano lo estaba buscando para matar. Lo perseguía y por eso, ¿qué le dijo Isaac? Váyase, ¿para dónde lo mandó? Para Ur de los Caldeos. Váyase para allá, donde estaba Labán, donde estaban los hijos de Nacor, porque de allá es donde viene la esposa, ¿para quién? Para Isaac, y para allá también viene la esposa de quién? De Jacob. Y eso es interesante, todo este tipo de cosas que nosotros conozcamos, que Dios me ha permitido estudiar y analizar qué tan importante es el agua. Y nosotros sabemos que el agua representa el Espíritu del Señor. Qué tan importante es la regeneración, el volver, el cambiar de mi estilo de vida, de cambiar mi forma de hablar, de cambiar mi manera de ser. ¿Para qué? Para que los que no han sido conquistados puedan llegar al camino del Señor. Para que aquellos que no encuentran allá afuera una dirección, una guía, una luz, como decía Janet en la oración, que nosotros sigamos siendo luz para aquellos que no han llegado todavía y que todavía su vida está en oscuridad. Por eso es importante, hermano,
Por eso es importante, siéntese. Yo estoy sentada estudiando porque me llama la atención muchas cosas. Y yo leo, pero leo con entendimiento. No es que usted ta, ti, to, tu, ta, ta, ta. No, vuelva y lea. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Y mire de dónde esa palabra, esa escritura está, hace referencia. Lógico, usted lo puede hacer si usted ha leído la escritura. Si no hemos leído la palabra con entendimiento, con comprensión, poniéndole todo, pues usted no le va a encontrar relación con nada, hermano. A mí en el diplomado la profesora hablaba que en el antiguo pacto no se habla de resurrección, pero es que no se habla de resurrección como con la palabra resurrección, pero sí hay un versículo bíblico, un salmo donde el Señor dice, y yo levantaré a los justos que han muerto de acuerdo a mi nombre. Y yo decía, el sábado se la tengo guardada. ¿Por qué? Porque hay que aclarar, porque es que somos 61 pastores de diferentes partes del mundo y todos están errados en un montón de cosas. Y yo decía, Dios mío, menos mal que usted nos está abriendo y que la gente quiere saber que Dios está colocando como esa comezón de querer conocer la verdad del Señor, porque ellos mismos han dicho, no es que a mí en mi instituto me enseñaron mal y ahora yo tengo que entrar a decirle al pueblo, estamos mal. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a corregir, tenemos que empezar a hablar, ¿ya? Porque hay muchos que como no han leído el antiguo pacto, no saben de lo que están hablando, no saben lo que está hablando el maestro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el que nos da el conocimiento y el que nos está preparando para el día postrero, es la escritura, es la palabra de Dios. Los conocimientos que estamos recibiendo a través de cada cosa que Dios le da al líder, de ayuno, de vigilia, de devocional y de todo el liderazgo que hay, ¿ya? Entonces, por eso es importante, hermano. Ahora, me quedan 5 minuticos. Esto era digamos, ¿qué quiere decir en la Biblia que el Señor le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre? ¿Por qué? Porque todas las naciones, sean los árabes, sean los católicos, sean los cristianos, sean los evangélicos, sean los que sean, se conoce un solo Padre, Abraham. Y de ahí es donde salen muchas cosas, o digamos todo el conocimiento que tienen cada una de estas escrituras. Y que las decisiones equivocadas que puede llegar a tomar la cabeza de una casa, cómo influye negativo o positivamente. Así como ayer hablábamos sobre eso. ¿Quién manda en su casa? Usted, mujer, está mal, su casa está mal. Porque a menos que usted sea madre soltera, o que usted sea viuda, o que usted sea una mujer separada. De resto, usted está bajo la sumisión, como dice Pablo. Sumisa a Dios es estar sumisa. Y si no está de acuerdo y no quiere, pues ya le tocó, porque si usted tiene un hogar, no es que lo vaya a botar, porque es que tampoco funciona así, ¿ya? Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando es sobre eso, o sea, la importancia que tiene esta consonante en muchas partes de la escritura, en muchas partes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta consonante representa la vida, representa el soplo de vida. Ahora, fíjese que cuando el Señor hizo al hombre, y nosotros no de pronto estamos aprendiendo, o yo estoy aprendiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque es que nosotros decimos, y Él sopló, sí, pero es que el alma, que es ahí donde nosotros estamos teniendo como baches, como ¿y esto aquí cómo funciona? Y resulta que el alma está formada por el soplo, por el aliento, por la vida. Tiene 5 formas, que es lo que me habla el Señor cuando sopló, aliento, soplo, aliento,
y otras dos cosas que hay ahí. Es de eso, y una cosa es el aliento, otra cosa es el soplo, otra cosa es la vida, eso es diferente. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso hay cosas que uno dice, y aquí es verde o es amarillo. ¿Por qué? Porque hay muchos vacíos, hay muchas cositas que todavía nosotros no entendemos. Pero aquí ya el Señor nos está diciendo que es importante. Por eso la palabra alma en hebreo es nefesh. Nefesh y termina en H. ¿Qué quiere decir? La vida, el soplo, ¿ya? El aliento, el aire, el viento. Eso es lo que representa lo que el Señor nos está dando a nosotros. Nosotros tenemos el soplo de vida. Nos lo dio el Señor cuando nacimos. El Espíritu Santo vino y sopló sobre nosotros para poder entender y tener una relación con el Padre, para poder comprender lo que el Señor dejó escrito, hermano. Aquí no es el lenguaje ni el fulano, no. El lenguaje que nosotros tenemos que entender es el lenguaje del Señor. No es que yo me traiga por allá, no sé qué cosa, no, ¿qué es lo que me dice la Escritura? Yo no entiendo por qué nos salimos de la palabra de Dios y hablamos por allá cosas, cuando en la Biblia hay tantas cosas por hablar, tantas cosas por aclarar, por enseñar o por añadir según lo que nos dice la Escritura. Ahora, hay algunos aspectos importantes en Abraham. ¿Cuáles son esos aspectos que son importantes? Ya hablamos del nombre Abraham sin H y el nombre de Abraham o Abraham con H, que representa que tenía que habérselo agregado. ¿Para qué? Para que él pudiera engendrar, para que él pudiera dar vida, al igual que su esposa. Bien. Dice la palabra del Señor, ¿cuáles son esos importantes? El primer aspecto importante de Abraham es que Abraham tuvo 8 hijos. Mire, primero no podía, ¿cierto? No podía tener hijos. Y cuando Dios trae la bendición, entonces toca parar porque si no eso se desborda la situación, ¿ya? Entonces fíjense que Abraham tuvo 8 hijos. El número 8, ¿qué representa? El nuevo comienzo. El inicio, el principio. Por eso él tuvo 8 hijos con 3 mujeres. 3 mujeres diferentes, que ahí es donde viene el problema que actualmente está viviendo Israel, que está viviendo por allá en el lejano oriente, donde están en guerra, donde hay toda esta situación. ¿Por qué? Por las malas decisiones que se toman en un momento determinado. A lo mejor en este momento nosotros estamos viviendo situaciones de una enfermedad. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión diferente, no se hizo lo correcto y ahora estamos teniendo problemas de salud, estamos teniendo problemas económicos, estamos teniendo problemas de pareja, estamos teniendo problemas con el Señor. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones que no me alinean al Señor. Pero lo bonito del Señor es que Él siempre nos va a dar la oportunidad de ¿qué? De enmendar, de empezar de nuevo, de comenzar, de decirle al Señor, listo Señor, tomé una decisión equivocada, tomé una decisión que no era, Señor. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor es el que va a tomar las decisiones, y usted solamente tiene que ir detrás de ella. Tiene que desobedecer, y si es de Dios se abrirá la puerta, si no es de Dios, la puerta no se va a abrir. ¿Por qué? Porque no es de Dios y debemos de entender y meternos eso en la cabeza, de que si no se dan las cosas, como decía Cristian, siga batallando, siga luchando, porque Dios, ¿qué quiere formar en usted? La paciencia de Dios. La paciencia que nos debe gobernar a nosotros, y nosotros no hay paciencia, hermano. Ni siquiera entre nosotros mismos, porque cualquier cosa de una vez explotamos, porque no entendemos muchas cosas y la única forma de expresarnos es teniendo pleito, contienda o explotando en nuestro mal carácter. Bueno, el primer hijo lo tuvo con una mujer que se llama Agar. Y fíjese que la palabra Agar no es como nos lo escribieron ahí en la Biblia sin H, es con H, porque esa H representa que ella iba a dar vida.
Ella iba a dar vida. Si no se tiene la H, no se puede tener vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa, eso es lo que da. Esa es la gracia del Señor. Por eso el nombre de Agar es con H. Agar. Ahora, este nombre Agar no tiene ningún significado representativo. Simplemente dice Agar, la esclava. Y así la conoce el Padre, así la conoce el ángel que vino y le dijo, Agar, sierva de Sara, ¿qué hace por aquí? Fíjense que el mismo Señor reconoce que la posición de ella y que usted qué está haciendo por aquí. Este no es su lugar. ¿Por qué se salió de la autoridad en la que usted está? Y ese es el problema que nosotros tenemos. A veces nos salimos de estar bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios y tomo mis propias decisiones y hago lo que a mí me parece y lo que yo creo. Y así no es, hermano. Porque cuando yo desobedezco al Señor, estoy saliéndome del gobierno del Señor, del gobierno de la palabra, de aquel que me dirige, que me controla, que me lleva por el camino para poder estar bajo esa tutela del Señor. Entonces, por eso Agar dice, no tiene ningún significado representativo. Vámonos, por favor, a Génesis 12, 16. Aquí hay algo muy interesante que ayer en el ayuno les adelanté un poquito. Génesis capítulo 12, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. ¿Quién es ella? Sara, ¿cierto? De Saraí. Ovejas, cabras, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Fíjese, si usted recuerda esta historia, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice que él salió con su esposa y su sobrino y sus cosas. ¿De dónde sale la sierva? ¿De dónde llega esta sierva? Y si ya sabemos que era egipcia, entonces fíjese que de la situación de Abraham y Sara con respecto a que bajaban a Egipto porque había hambruna en Canaán, había hambre, había sed, y él como cabeza de la familia, como cabeza, debía tomar decisiones. Por eso las casas de ellos eran carpas, porque en cualquier lado la levantaban y en cualquier lado la colocaban. Y el dueño de la casa o el padre de familia es el que tiene que buscar soluciones. Es el que tiene que buscar soluciones para su casa, para sus finanzas, para su vida y para sostener una familia. Es el padre. Por eso, si no tomamos las decisiones correctas, nos llevamos a nuestra familia por delante. A nuestra familia por delante. Y por eso ellos llegaron ¿a dónde? A Egipto. Pero ellos los dos se habían puesto de acuerdo. No que ellos mintieron, simplemente no dieron a conocer la condición de ellos. Porque usted no le vive contando a todo el mundo que usted esto, no, usted es reservada en sus cosas. Hay personas que son supremamente cerradas con su vida y no muestran, no dicen nada, ni siquiera con sus emociones. Pero aquí Abraham sí llegó, ¿por qué? Porque en Egipto había comida. Igual que sucedió con Ruth, igual que sucedió con Noemí, igualito. Se iban a Egipto porque cuando se desbordaba el río Nilo, la tierra quedaba preparada para que la gente pudiera sembrar el trigo y tuviera sus cultivos. Por eso él descendió a Egipto y se fue con su esposa, se fue con su sobrino Lot. Y allí ellos llegaron, y yo les decía ayer a las hermanas, esta mujer tenía 65 años, porque cuando él entró tenía 75. ¿Qué tenía de hermoso esta mujer? Porque de 65 años y su belleza. Porque lo que le llamó la atención a los príncipes, a los egipcios, y aún fueron y le contaron al faraón, llegó una chica, vea,
Una mujer, vea, con una belleza, pero ¿qué le vieron? Su cara, porque la forma de vestir de ellos era toda cubierta. ¿Cuál era la belleza que tenía esta mujer? Que impactó, que irradió, que se regó por todo Egipto, que había entrado una mujer hermosa. ¿Y qué dijo el faraón? Hágame el favor y me la aparta. Sepáramela y prepáramela para el día en que esté lista. Porque cuando una mujer entraba en el harén del faraón o del sultán o de la persona, debía ser preparada durante un año, 6 meses en perfumes y baños y otros 6 en modales y vestidos para que cuando se presentara delante del rey, ella oliera bien y sus modales y sus costumbres fueran de acuerdo a su región. Y ella llegó allá. Y por eso la misma escritura nos está diciendo. Pero Dios le vino y le habló a Abimelech, que fue el primer rey, que no se reconoce porque Abimelech era el primer rey que hubo. Y fíjense que llegaron y se pusieron a hablar ahí, ¿y qué le dijeron? El Señor le habló a este rey, a este faraón, digámoslo así. ¿Y qué le dijo? No la toques. No la toque porque ella es mujer casada. Y usted no la puede tocar. ¿Por qué? Porque es que Dios había cerrado la matriz, había traído una situación en Egipto por causa de esa mujer que no era suya. Que no era suya. Mire qué tan delicado es el tomar la mujer de otro. Por eso el Señor dice, no adulterarás con la mujer de los demás. Ni la mirarás, ni la tocarás, nada. ¿Por qué? Porque cometes falta, cometes delito delante de mí. Nadie podía tocar a Sara porque ella venía con ese propósito. Ella fue mujer de un solo hombre. Ella no estuvo con ninguno. ¿Por qué? Porque ella tenía un llamado, tenía una tarea. ¿Ya? Y Dios a mí el Señor, cuando yo me iba a casar con mi esposo, Dios me dio una palabra. Y Él me dijo, os celo con celo de Dios, porque yo la voy a entregar a uno solo, a un solo esposo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, de pronto sus ojos y sus sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo entendí lo que Dios me dijo. Me decía, ese es su esposo y será el único. Y fue el único. ¿Ya? Entonces fíjense que el mismo Señor cuida la integridad de nosotras, de las que hemos sido llamadas a llevar el evangelio del Señor, a compartir la palabra de Dios. Y el Señor cuidó y le habló a Abimelech, ¿cierto? Abimelech, porque el otro es Elimelech, son dos diferentes. Elimelech creo que es el primer rey de Israel que no se reconoce como rey sino a Saúl, pero antes de eso estaba Elimelech, creo que. Pero este Abimelech fue el que el Señor le habló y le dijo, no me la toca. No, Melquisedec es el sacerdote. Entonces fíjese que a veces cuando nosotros nos escondemos o no hablamos las cosas como son, podemos llevar a que otras personas tomen decisiones o tengan actitudes que van a venir contra la misma situación, contra mi casa. Si yo tengo una relación de pareja, ¿qué hago detrás de las esquinas hueleando con otro? Si yo tengo una relación con el Señor, ¿qué hago buscando pecado? ¿Qué hago comportándome mal allá afuera? No es que yo tengo un marido, mi marido es Dios. Y ese es el problema que le pasa a Israel, que Israel siempre ha buscado otros dioses, otras culturas, otras relaciones, se casan con los que no son dentro de los parámetros del Señor. Y el Señor le dijo, devuélvela. Yo, pero Señor, usted me va a matar a mí, si es que Él me dijo que era su hermana. Y por eso Él lo mandó llamar. ¿De dónde? Mire la situación cuando llegó eso. De allí salió ¿quién? Agar. De esa entrega de siervos y siervas, ahí salió Agar.
y duró 10 años trabajando con Sara. Y ella la tenía chequeada, porque en el corazón de ella existía esa posibilidad, porque dentro de las costumbres de ellos, dentro de las costumbres era que si la mujer no daba hijos, había una ley que podía el hombre irse a buscar otra y tener hijos. Porque eso lo dice la ley, y aún la Biblia lo habla. La Biblia lo habla. Entonces fíjense que ahí en esa parte donde dice la sierva, ¿de dónde salió? De Egipto, porque ella era ¿qué? Egipcia. Y ahí fue donde el Señor que dijo, engrandeceré y de ti voy a ¿qué? A redimir, voy a traer esa nación, pero para traer tengo que tener a alguien que genere vida, que traiga vida, que haga una tarea para yo poder extender mi misericordia y mi bondad. De allá fue donde salió Agar, de allá fue donde salió, porque después de que salen de Egipto es que aparece Agar, aparece ahí la esclava. Y ella tiene algo muy interesante y algo muy importante, porque uno de los objetivos que Dios siempre ha tenido es salvar al que está caído, al que está más abajo, porque Cam era el que estaba siervo de siervos. ¿Y a dónde se fue el Señor? Aprovechó la situación o creó esa situación para que Abraham llegara, para que se dieran las cosas y pudiese traer parte de, no se sabe cuántos siervos, cuántas siervas, pero sí fue mucho ganado el que le dieron, porque él de Egipto salió rico, dice la Escritura. Y salió con siervos y siervas y todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque empezaba el plan de redención con los gentiles, con aquellos que están caídos. El Señor no vino por los perdidos, el Señor no vino por los enfermos. Ese es el objetivo del Señor. El Señor no viene por el sano. El Señor no viene por el que es santo, 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 3 veces santo. El Señor viene por nosotros que estamos cometiendo fallas, que estamos cometiendo pecado. Entonces fíjense que aquí ya empieza esta parte de Agar para poder entender un poquito qué significado tiene Agar con el agua. Porque qué importancia tiene la mujer dentro del plan de redención. Así el mundo nos quiere echar a un lado, nos quiere echar tierra, nos quiere echar que no servimos, ¿no? Y aquí la Biblia me dice a mí otra cosa diferente. El problema es que nosotros no hemos leído, no conocemos la palabra y por eso se hablan conjeturas y se dicen grandes cosas. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que hoy le damos gracias porque hoy podemos decir que estamos en el plan de redención. Gracias por ese varón que escuchó su voz, que dejó su casa, su tierra, su parentela, que en medio de sus miedos, temores y angustias, sin embargo, obedeció. Pero cada cosa, Señor, traía un plan, traía un propósito, Señor. Gracias por la situación de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la obra de Cristo en nosotros. Ayúdenos a cortar con todo aquello que no nos permite acercarnos a ti, sostenernos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que se aproximan los tiempos duros y difíciles, Dios. Sabemos, Señor, que se vienen planeando muchas cosas, enfermedades y plagas, Señor. Porque así, Señor, como tú dejaste a Noé un tiempo dentro de la barca, mientras la tierra se acomodaba, mientras los animales, Señor, descompuestos, ahogados, engusanados, igual de miles y miles y millones de personas, Señor. Tú los estuviste allá mientras que el aire, mientras que el viento, mientras que la tierra tenía las condiciones para que no fuera afectada la salud de Noé con sus hijos, Señor. Igualmente, Señor, prepáranos para todas esas enfermedades que han de venir, producto de la guerra, Señor, de las bombas, Señor, de todas esas cosas, de los muertos que no han sido enterrados, que fueron, que cayeron, Señor, que están debajo de tierra, que están allí, Señor, aún a la vera del camino, Señor.
Ayúdanos, Señor, a prepararnos para esos problemas de salud que pueden venir, Señor, porque el aire, Señor, va por todos los lugares, va de sitio en sitio. Igualmente, Señor, la guerra en Rusia y todo lo que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos a estar sostenidos en ti, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, por haber dispuesto nuestro corazón para oír su palabra y su mensaje, Señor. Gracias porque a veces no entendemos sus propósitos, Señor. No entendíamos, Señor, por qué Abraham tuvo que descender allí, Señor, a traer alimento, pero a traer una mujer que iba a ser usada para traer, para engendrar, para que a través de ella viniese la salvación y la redención para todos la tribu de Cam, Señor. Para aquel que fue maldito, maldito y maldito, Señor, por su Padre, Señor. Tú viniste a cambiar esa maldición en bendición, Señor. Por eso tú lo diste la bendición a través de Abraham, Señor. La dio como esposa, la tuvo porque en esa época aquella mujer que se acostaba con un hombre y tenía un hijo, tenía una posición en su hogar. Era la madre de los hijos de la cabeza de ese hogar, Señor. Por eso gracias, Dios, gracias, Señor, por este conocimiento, por este entendimiento, por abrir nuestro conocimiento y la verdad para poder entender todo ese plan que está escondido a través de un hombre, Abraham, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Seguramente, Señor, nuestro nombre tendrá esta consonante, tendrá este valor, porque tenemos vida y vida en abundancia que nos ha dado el Maestro, que nos ha dado nuestro amado Jesús, Señor. Porque Él es la resurrección, porque Él es la vida, porque Él es el todo, Señor, en nosotros. Permítanos, Señor, cortar, permítanos trabajar en esta era, en nuestra tierra, para poder seguir adelante, Señor. Gracias por estas palabras, por este conocimiento que nos están dando, porque aún el mismo nombre de Abraham hace referencia a la revelación, Señor. Y la palabra revelación viene de una raíz hebrea que significa exilio, que significa dispersos, que significa dispersión, Señor. Tú mismo se lo dijiste a Abraham, Señor, y se cumplió, porque Pedro le escribe una carta a los dispersos, a los que no están en Jerusalén, sino que están dispersos, Señor. Para ellos, para esa iglesia, Señor, para esas 7 iglesias que estaban en la dispersión, allí en Asia Menor, Señor, que no estaban, que fueron sacados, Señor, producto de la persecución, bendito Dios. Gracias, Señor, porque seguramente nosotros también estamos siendo perseguidos, como lo están siendo los hermanos, como las iglesias, Señor, en Nicaragua fueron cerradas, Señor, como en China, Señor, los pastores, los líderes y todo aquel que confiesa su nombre están siendo quemados, están siendo degollados, Señor, por causa de su nombre. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar por aquellos que ya están en esa persecución, Señor, porque tú mismo lo dices en tu palabra, que seremos perseguidos, Señor. Seremos puestos en estrecho. Prepáranos para ese momento, Señor, para no negar nuestra fe por miedo y por temor. Que no nos pase como a Abraham, Señor, que negó, que por temor, Señor, a perder su vida, Señor, no dijo la verdad completa, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a nosotros, porque tal vez nos tocará dar nuestra vida, por su nombre, por seguirte, Señor. Prepáranos, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Para eso nos está dando el conocimiento, Señor, para que ese conocimiento nos haga firmes, para que ese conocimiento nos ayude, Señor, en los momentos duros y difíciles que seguramente vamos a vivir y vamos a experimentar. Oro por los hermanos en Medellín, Señor, por Elina, por su esposo, Señor, por mi hija, Señor, que está allí. Gracias por todas las bendiciones que le ha dado a ella, por esa nueva residencia, por las personas que nos apoyaron, Señor, para que ella pueda estar allí en ese apartamento con sus cosas, Señor.
Bendigo también, Señor, los hermanos de Bogotá, Señor, guárdalas, cuídalas, protégelas, porque de allí, Señor, salen las decisiones, Señor, para nuestra nación. Bendígalas a ellas, Señor, guarda su vida, guarda. Abre puertas, Señor, de labor y de trabajo para cada una de ellas y sus hijos y sus familiares. Oro porque cuesta, gracias por ellos, gracias, Señor, bendito de los cielos. Te alabamos y te bendecimos, gracias por esas oportunidades de labor que dio allí, Señor, para cada uno de ellos. Gracias por responder a nuestra oración, Señor. Gracias por las sanidades que traerán en ellas cuando seamos obedientes a su palabra, porque es la condición que tú nos das, Señor. Gracias, Dios, por los hermanos que están aquí, Señor, los que tomaron esta decisión, los que quisieron venir después de un día de labor, de trabajo, Señor, de luchas y batallas. Aquí terminaron su día, Señor, en el reposo y recibiendo su palabra. Oramos por los hermanos que están allí en las redes, Señor, bendígalos, guárdalos, Señor. Esas 20 personas que están conectadas, Señor, recibiendo su palabra y su mensaje, Señor. Gracias porque sabemos que tú traerás bendición, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Gracias por este lugar, gracias por todo, Señor, porque tú eres grande, hermoso y maravilloso. Ahora te pedimos que nos lleves con bien, habla al corazón de cada uno de nosotros en sueño, en visión y en palabra, Señor, para seguir siendo fortalecidos en ti. Sana, Señor, al hermano Martín, Señor, que su gloria, su majestad, su mano sanadora repose sobre su vientre, sobre su cuerpo, Señor, para que tenga salud y salud perfecta, Señor. Gracias por todos aquellos que de una u otra manera necesitamos que la mano poderosa del Dios omnipotente esté sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.